Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El tema que vamos a trabajar hoy es el grotesco, que es un estilo dramático que surge en Italia a finales del siglo XIX, pero que ingresa a nuestro país a principios del siglo XX con la llegada de las oleadas inmigratorias provenientes de Europa, por lo cual se da una fusión entre lo europeo y entre lo autóctono, dando origen a lo que es este grotesco criollo. El contexto histórico con el que se va a encontrar este estilo literario es una Argentina llena de problemas políticos, de problemas estructurales. Tenemos un país dividido entre la próspera Buenos Aires y todavía provincias en desarrollo, por lo cual no solamente contaban las olas inmigratorias de Europa, sino también nos encontrábamos con personas del interior, gente que provenía del campo, gauchos, que buscaban en estas ciudades un poco más grandes una mejor calidad de vida, encontrándose con estos nuevos residentes, que eran los inmigrantes, viviendo en conventillos, toda una realidad paralela ajena a lo que quizás mostraba la élite gobernante al exterior. De cara al mundo éramos un lugar próspero, éramos un granero que producía la cantidad de comida como para alimentar a un montón de países europeos, y justamente ese es el sueño que vinieron persiguiendo muchos de los inmigrantes que abandonan Europa en la primera parte del siglo debido a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, pero de cara al interior teníamos de alguna manera un país, un estado ausente con problemas estructurales, con una población que no podía acceder a una vivienda propia, por eso vivían en conventillos, con un sistema de salud todavía muy elitista, una educación primaria apenas garantizada, haciendo quizás mayor hincapié en la actividad económica, y por ahí un poco en la actividad intelectual con los grandes grupos intelectuales que surgen en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX, muy contrastante con la realidad que nos proponen Discépolo y Cosa cuando nos hablan del grotesco criollo. Por lo cual se orienta mucho a la crítica este movimiento. Las características que va a tener este movimiento, quizás las más importantes que podemos destacar, es primero la presencia de momentos tragicómicos. Como toda obra de teatro va a ser hecha para representarse, pero que nosotros como lectores vamos a notar en estos personajes muy atípicos, diríamos, salidas o escapadas cómicas que buscarán de alguna manera diluir o quitar tensión a los momentos de mayor tristeza o de mayor carga emocional. En realidad no hay a veces una sola emoción que nos atraviese, sino que es una carga emocional que nos trae a colación el dramaturgo cuando diseña estas obras. Entonces vamos a sentir de alguna manera culpa por reírnos a veces de temas serios. Debido a esto es que Graciela Gambaro, una autora bastante contemporánea, sostiene que el grotesco criollo en realidad vive en la idiosincrasia del argentino, porque siempre tenemos esa capacidad o esta función inherente, de alguna manera hasta podríamos decir no particular sino social, de tomar quizás a broma o hacer bromas con temas que nos cuestan digerir o con temáticas que nos resultan incomprensibles, ¿sí? En segunda instancia vamos a encontrar personajes, por ejemplo, europeos, muchas veces van a ser personajes italianos, con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus modismos muy fuertemente arraigados. Vamos también a presenciar en muchas instancias tensiones
familiares, porque a veces no hablamos de un solo personaje, sino de una familia, de la convivencia diaria, tensiones entre por ahí los abuelos y los nietos, los padres y los hijos, y va a estar muy presente también en la obra Gris de ausencia que vamos a trabajar hoy. Los dramaturgos más destacados en nuestro país son Armando Discépolo y Roberto Cosas. Ambos hacen de este género o un subgénero dramático que presenta la particularidad o que tiene su mayor incidencia en la crítica social. Ellos van a criticar quizás los entornos en los que se mueven estos inmigrantes italianos, las nociones hay veces de pobreza, la ausencia de derechos o de oportunidades. Muchas veces estos personajes van a tener la poca asistencia estatal, van a estar en las antípodas al modelo social que en ese momento pregonaba nuestro país, ya que al ser un país manejado por las élites y un país que de alguna manera niega las grandes representaciones populares, van a ignorar, por ejemplo, las cuestiones de los conventillos, y Discépolo viene a traer a colación de nuevo esta existencia de los conventillos, estos lugares masivos donde vivían los inmigrantes, y no solamente los inmigrantes, sino también las personas que emigran dentro del país, personas del campo, muchas veces gauchos, que emigran a la ciudad para buscar un futuro mejor, para tener un trabajo más estable y para gozar de los beneficios que tenía Buenos Aires, pero de los cuales solamente podían hacerse partícipes las élites. Entonces vamos a tener un panorama o un género, un subgénero que por primera vez viene a contar lo que se buscaba ocultar, viene a situar el conventillo como un espacio partícipe de la obra teatral, viene a traer a estos personajes que en su mayoría hay veces vivían en cuestiones en sectores populares, en sectores vulnerables, es decir, vivían en la pobreza, a personas que no podían alcanzar, por ejemplo, un trabajo, que vivían un trabajo estable, que vivían de changas o de estos trabajos temporales. Tenemos cuestiones conflictivas, hay veces entre la búsqueda entre estas generaciones que buscan por ahí algo mejor, estas nuevas generaciones y los abuelos que ya por ahí tienen un oficio y que le quieren dejar a su hijo o a su nieto un oficio, o hasta cuestiones más básicas como la ausencia de comida. Ya no es preocuparte por dónde dormís, ni por qué trabajás, ni en dónde trabajás, sino por qué vas a comer en el día, cómo le vas a dar de comer a tu familia. Estos son los ingredientes que vamos a encontrar, son los elementos de conversación que traen muchos de estos dramaturgos. Roberto Cosas en particular sigue siendo podemos decir, un dramaturgo que es contemporáneo todavía, porque está con vida, porque lo tenemos con nosotros, y que en la década del 80 escribe Gris de ausencia. Gris de ausencia es un texto, es una obra de teatro que nos viene a plantear ya no la búsqueda o ya no el desarraigo del italiano que viene al país, sino el desarraigo de una familia que se tiene que ir fuera del país, debido a que por esos años en la Argentina estaba la dictadura militar, estábamos ahí entre el paso de la finalización de la dictadura militar y la vuelta a la democracia con las elecciones que convoca Alfonsín y que posteriormente gana, trayendo a colación un panorama desde el exterior de una familia argentina van a aparecer personajes italianos muy fuertes, como es el caso de un abuelo que canta tango, usando esta mezcla lunfardesca entre el italiano y el argentino, o el castellano, perdón, y van a aparecer una tensión latente entre un personaje femenino muy fuerte que vive en otra parte de Europa, haciendo alusión a otra ciudad, y una
mención latente de nuestro país, de la situación del desarraigo, de la soledad, de la pobreza, de una tristeza inmensa por no poder estar acá, cuestiones que cumplen con los requisitos para pertenecer a lo que es el estilo grotesco criollo, pero que nos hacen reflexionar continuamente sobre el país que nosotros habitamos y que muchas veces no valoramos. Así que es una lectura imperdible, es una lectura que la van a disfrutar, no es muy larga, es muy cortita, y esta cuestión tragicómica, esta noción tragicómica, hace de las obras de teatro obras que para el espectador o para el lector sean llevaderas, porque nos da estos momentos de respiración, hay veces entre la carga tensional que ponen los temas, para reflexionar incluso internamente sobre las cuestiones que nos van a ayudar a pensar o replantearnos la perspectiva que tenemos de nuestro país y de nuestra propia identidad nacional. Así que espero que la disfruten y les mando un cariño inmenso. Hasta la próxima.